Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Hoteles Cumberland, localizados en Caracas, Maracaibo y Coro. Haga su reservación a través de hotelescumberland.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae este programa para ustedes con muchísimo, pero muchísimo cariño, con ganas de llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros, con oportunidades para el entendimiento, para el crecimiento personal y por supuesto cuando crecemos todos, crecemos como sociedad. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre un libro muy interesante de un escritor venezolano, un libro recientemente publicado. Se llama Entre el cielo y la tierra. Es una novela biográfica sobre el santo venezolano, sobre José Gregorio Hernández, escrita nada más y nada menos que por uno de los autores contemporáneos más interesantes de este país, Beltrán Vallejo, un historiador, novelista y poeta de la ciudad, nacido en Ciudad Bolívar, pero vive en Cariaco, allá lejísimo, al otro lado del país para mí, que vivo en Maracaibo, por supuesto, pero de esquina a esquina, Fe y Alegría, recorre todo el país, llevando buenos libros, educación y por supuesto, bueno, estas oportunidades para encontrarnos, para conversar y para conocernos. Les pido que por favor reporten su sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Y sin más demora, los dejo entonces con este acto de presentación del libro de Beltrán Vallejo, este libro maravilloso que se presentó en el marco de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Con ustedes entonces esta actividad y por supuesto espero sus comentarios al 0424-672-3597. Aquí en la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, que es un esfuerzo de muchísimas maneras. Ahorita que pensaba en la palabra cariaco, pensaba, usted dijo ayer, hubo un terremoto por allá. La gente recuerda a Cariaco quizás por el terremoto. Pero yo pensé fue en la fosa de Cariaco después, ¿no? Es una de las más grandes inmensidades del mundo y se encuentra en aguas venezolanas. Pero después también pensé ayer, hay un golfo de Cariaco. ¿Qué es lo que quiero decir yo con todo esto? Que este país está dividido por un muro que se llama Caracas, que lo rompe a la mitad y nos separa. Estamos separados de nuestros hermanos, los guyaneses, de nuestros hermanos orientales, de nuestros hermanos de nuestros hermanos de Angostura. Yo pienso en mi admiradísimo Francisco Arévalo, uno de los más grandes poetas de este país. No sé si te peleaste con él alguna vez. Él pelea con todo el mundo. Francisco Arévalo es un poeta capital de Venezuela y está destinado al olvido porque está en Ciudad Bolívar.
igual los que están en San Félix, igual los que están en Puerto Ordaz, digo yo, esas ciudades inmensas, geniales, que han logrado capturar todo lo que es el espíritu de la venezolanidad, no tienen conexión con Maracaibo, no tienen conexión con Barquisimeto, no tienen ninguna conexión con Mérida. Es decir, pareciese que nuestro país está partido en dos y que necesitamos la intervención siempre del centralismo caraqueño para que el país crezca. Yo decía hace tiempo que Venezuela es una especie de colcha de retazos, que cuando tú la ves extendida en el mapa, tú sabes, tú entiendes, tú presientes que es una figura, esa figura como de perrito que tiene el mapa, no sé, o vaquita. Aquí hay un mapa maravilloso de nuestros amigos de Subplanet, es Planos, una maravillosa editorial que está acompañándonos aquí en la Expoventa y que ha traído un mapa del estado Zulia gigantesco a muy buen precio, y también un mapa de Venezuela no con la zona en reclamación, con toda la zona completa, con el estado Guyana Esequiba. Entonces, eso y muchas cosas más ofrece esta editorial zuliana que está aquí exponiendo con nosotros. Pero tú ves ese mapa, Beltrán, y yo te puedo decir con seguridad que alguien de Táchira no sospecha las bellezas naturales que hay en el estado Sucre. No, porque nos han criado para que estemos desconectados como país. Y tanto las formas de las carreteras como las otras carreteras que hay que construir las carreteras, las autopistas de la cultura. Hay que conectar el pensamiento de los orientales, el pensamiento de los cumaneses, el pensamiento de los guayaneses, el pensamiento de los esequibanos, con el pensamiento de los guayú, con el pensamiento de los machiquenses, con el pensamiento de la gente del sur del lago, con la gente que vive en Trujillo y los valeranos. Es decir, ¿por qué nuestra identidad cultural es tan frágil? ¿Y por qué lo único que es más o menos universal es el malandro? Y uno le tiene miedo al malandro en todos lados, ¿no? Cuando llega un caraqueño, tú le tienes miedo en todos lados porque es medio malandro siempre. Eso podríamos corregirlo desde una revisión de nuestra identidad. Y este hombre que tengo yo aquí al lado se ha dedicado en la literatura y en el pensamiento escrito a revisar nuestra identidad, a desarmar un poco y decir, bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, en la batalla de Carabobo? Alfredo se me fue. ¿O qué pasó? Aquí tengo el primer libro que le publicamos a Beltrán Vallejo. Miren esta estupenda edición, no solo porque la haya hecho Sultana del Lago, sino porque es un voluminoso libro de más de 200 páginas, 232 páginas tiene este libro. Y aquí Beltrán se encarga de estudiar un suceso, creo que único en casi toda América, ¿no? Es decir, un general que va ganando la batalla, el rey lo manda a hacer un armisticio y es el golpe de suerte de Bolívar. Es decir, Bolívar no habría sido el libertador de América, habría sido un insurrecto más de la corona, posiblemente. Y de cierta forma es lo que se estudia a profundidad en este ensayo histórico que se llama El día que no hubo enemigos. Además, qué poético llegar a la conclusión que el día del armisticio de Santana, donde se encontraron Bolívar y ¿cómo se llama el otro señor? Se me olvidó el nombre. Y Pablo Morillo. Ese día se acabó la guerra, ¿no? Si fue el único día que no hubo enemigos. Al día siguiente empezó Bolívar a conspirar para liberar, para quitarle Maracaibo y Mérida a la corona, pero que no fuera él. Ese es el problema de los caraqueños, hay que desconfiar de los caraqueños. No se puede confiar en los caraqueños. Bueno, Jesús, no es contigo. A ti te vamos a dar visa de Maracaibo, no te preocupes. Ya tú aspiras, ya puedes aspirar a la nacionalidad. Junior, acércame esos 2 libros que están allá, que este mueble de verdad también me hunde.
No, tú estás tomando fotos. Estás tomando fotos. Esos dos, acércamelos, pónmelos aquí. Okay. Bueno, entonces, tengo a mi lado a un hombre que ha hecho un viaje por toda la geografía nacional. Desde allá, desde su conuco de 2 hectáreas, en Cariaco, frente a la inmensa, a ese mar inmenso que tiene esa fosa de Cariaco, que es el abismo submarino más grande del Caribe, frente a esas playas que deben ser, bueno, fabulosas, ¿no? Uh-huh. Yo imagino esas playas e imagino el lago de Maracaibo y digo, tenemos que asociarnos a ver en qué podemos corregir. Recorrió hasta Puerto La Cruz. Uh-huh. Y después de Puerto La Cruz, un autobús directo a Maracaibo, que no fue nada directo. No fue directo. Porque paró en todos lados. Directísimo no fue. Paró en todos lados y sobre todo lo pararon como 30 guardias nacionales, porque en este país a los guardias nacionales les encanta pedir la cédula. Yo no sé para qué. Yo creo que se las llevan, dan una vuelta y las devuelven, porque no deben tener ni señal. Porque yo no tengo señal en el teléfono cuando uno los para en esa cosa. ¿A quién le van a preguntar si ni señal de teléfono tienen? Y yo tengo 3 líneas. Si ninguna de las líneas funciona ahí, ¿y para qué se lleva la cédula? No creo que tengan internet fibra óptica en el medio de la carretera. Es decir, esos son cuentos chinos. Es decir, yo me llevo la cédula como para decir, me la llevé y te la traigo de vuelta. Y bueno, y el que tiene cara de más pendejo es el que lo bajan del autobús y lo ponen a revisar. Y lo ponen a revisar la cosa. Yo me acuerdo cuando estuvo la cosa peor del Trump, con que bajaban a la gente del bus por 2 paquetes de harina pan. Es decir, lleva 2 paquetes de harina, lleva 2 paquetes de harina. Y detenido. Y se los lleva por tener material estratégico. Claro que es estratégico comerse una arepa. Es que este país no aprende de Simón Bolívar. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Hoteles Cumberland, con 4 sedes. En Caracas, ubicado en Sabana Grande, el Caracas Cumberland es perfecto para sus viajes de negocios y placer. En Chacao, ubicado en el bosque, el Chacao Cumberland ofrece a sus huéspedes alojamientos de alta calidad a precios insuperables. En Falcón, el municipio Miranda, ubicado en Coro, el Miranda Cumberland es ideal para sus viajes de vacaciones y descansar en sus instalaciones. Y en el municipio Maracaibo, ubicado muy cerca de la avenida Bellavista, el Maracaibo Cumberland es perfecto para visitar la tierra del sol amada. Hoteles Cumberland, donde la estrella más importante somos todos. Haga su reservación a través de su página web hotelescumberland.com. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, la noche de hoy escuchando la presentación que tuvimos el honor de realizar en el marco de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, de la novela Entre el cielo y la tierra, del autor venezolano Beltrán Vallejo. Espero sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Sin más demora, sigamos disfrutando de esta intervención, de estas palabras acerca de esta interesante novela venezolana. El país no aprende de Simón Bolívar. Simón Bolívar era un estratega de verdad. Pero aquí tengo el otro libro. Miren esta novela, otra novela voluminosa. Esta novela tiene también 285 páginas. Y esta la escribió Beltrán en el marco del bicentenario de la batalla de Carabobo.
Y aquí Beltrán, entre la imaginación, entre la fantasía, la novela se llama Fantasmas de Carabobo, entre el pasado y el presente, dibuja una historia de la batalla de Carabobo que puede ser quizás la mejor revisión histórica y literaria que se ha hecho desde aquella cosa epopéyica de Eduardo Blanco y su Venezuela heroica, ¿no? Porque uno lee Venezuela heroica y Mel Gibson se queda pendejo frente a Simón Bolívar. Es decir, qué tipo, cómo gana cada batalla y no queda, que además parece Disney porque meten las espadas pero no sale sangre. Es decir, mata un montón de gente pero no hay violencia. Bolívar es un maestro del bisturí de 2 metros. En cambio, Beltrán, que conoce de historia, que conoce de literatura, Beltrán es profesor de literatura, estudió literatura en la Universidad de Oriente, en la UDO. Beltrán nos dibuja una batalla de Carabobo, bueno, a profundidad, a detalle, es decir, digna de que nosotros podamos de verdad disfrutar esa batalla, reconocer esa batalla. Llena de imágenes, por supuesto. El otro, y estos dos ya han sido publicados por Sultana, es decir, esto es los libros que Beltrán no conocía porque él dijo, ya los voy a buscar, pero imagínense, se los teníamos guardados. Este es del 2023 y el primero es del 2022, ¿verdad que sí? Tenemos, sí, ¿verdad? 2021, 2023. Y en este 2024 hemos decidido publicarle 2 libros a Beltrán, que Beltrán también, investigando y azuzando la memoria de este país, decidió escribir un libro sobre un centenario. También a Beltrán le gustan estas fechas porque es un hombre que le gusta celebrar a nuestra identidad. Es decir, es el momento hay momentos para redescubrirnos, para concentrarnos. Entonces, en el marco del centenario de este señor, él decidió hacer una novela histórica. Creo que es la primera novela histórica que se escribe sobre este personaje completamente. Una biografía novelada, para ser más exacto. Este señor es el doctor José Gregorio Hernández, entre el cielo y la tierra. Yo le decía ayer a Jesús que vinieras a escuchar esta presentación porque Jesús escribió una obra de teatro sobre José Gregorio Hernández, pero Jesús reza el rosario, él todos los días va a rezar el rosario y va a misa y comulga, pero Beltrán es ateo de profesión. Entonces ha decidido entender al venezolano a través de su santo, ha decidido entender al venezolano a través de su fe, ha decidido desmenuzar esa fe y mostrar al personaje como humano, como un agente de la literatura, por supuesto, como un vehículo para nuestra identidad y también para entender cómo funciona ese asunto de la venezolanidad. Y por último, no menos importante, Beltrán finalmente ha decidido desnudarse. En cámara no, ya saben, pero lo hizo en el momento en el que nos envió este hermoso y enternecedor libro que después de haberlo visto analizar los procesos bélicos y esmechar al pobre José Gregorio y hacer todo esto sobre lo venezolano externo, él nos abre las puertas de su corazón y nos habla de una profunda pérdida que tuvo hace unos años con este poemario que se titula En el centro de la nada por la muerte de Elis, que es sin duda una pieza poética que se inscribe en la tradición elegíaca venezolana que va, por supuesto, desde Mi padre el inmigrante, que es una gran elegía, o que se anota en flor, es decir, qué poema elegíaco o qué tradición elegíaca más hermosa la venezolana con Pérez Bonalde cantándole a su hija, ¿no? Bueno, en esa tradición elegíaca venezolana se inscribe como la más reciente de las aportaciones de un poeta esta maravillosa obra
en el centro de la nada por la muerte de Ellis. Ya más o menos presentado el menú de lo que vamos a conversar, esta es la introducción. Bueno, voy a empezar a caerle preguntas a Beltrán. Beltrán tiene 55, 56 años, 55. 56, voy a cumplir 56. Va a cumplir 56 años. Es decir, tú naciste en 1960 ¿y qué? 68. En el 68, el 8 era para el 88, pero tenías 20 años cuando ganó el Gocho, cuando votaron por el Gocho. Ajá, pero Beltrán, naciste en Ciudad Bolívar, en la esplendorosa Ciudad Bolívar de los años 60. Empezaba Ferrominera, empezaba Alubén, comenzaba la BCG a funcionar. Es decir, naciste en el centro del progreso y de la promesa de la Venezuela del siglo XX. ¿Cómo eran tus padres? ¿Quiénes eran ese hombre y esa mujer que trajeron al mundo a Beltrán y que además lo trajeron en ese sitio tan prodigioso para que naciera un crítico de la venezolanidad como tú? Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha, no? No, en principio quisiera hacer un comentario sobre tu pequeña introducción. Bueno, te quiero felicitar este espacio y vengo de tan lejos a darle mis aplausos a esta trinchera. Momentos donde el país vive más oscuridad. ¿Cómo hace falta este tipo de iniciativa, este tipo de dinámica? Que son sencillas, son muy humanas, pero tienen un profundo efecto simbólico para el contexto en que vivimos. En segundo lugar, de tu introducción, sí, comparto tu criterio que el centralismo, en vez de convertirse en una instancia de cohesión, ¿no?, de un país, crea más murallas. En el caso de Venezuela ha creado más murallas, inclusive laberintos. Yo vengo de tan lejos, pero vengo con el saludo de los pescadores de Araya, los pescadores de Cariaco. Vengo con el saludo de los negritos de Campoma. Vengo con el saludo de los indios Chaima de Santa María. Esa es la otra Venezuela de la cual tú hablas, esa Venezuela profunda, de pueblos que aparentemente son tan distintos, porque cuando hay gente que dice Venezuela y entonces piensa nada más en Occidente, en Caracas, Maracaibo, Valencia, pero allá también está la venezolanidad propia, en los negritos de Campoma, en los pescadores, en los agricultores, en los chaimas. Son tan venezolanos, tan profundamente venezolanos como la arepa. Y bueno, ahí está buena parte de nuestro espíritu. Y yo vengo de tan lejos a traer la magia de mi pueblo, de Cariaco, y vengo a traer también los saludos y la confraternidad, porque el venezolano es un pueblo fraterno. Tendrá algunas características que, por cierto, con la propaganda que se está haciendo con la diáspora, ¿no?, que si el tren de Aragua, que si ese tipo de cosas que están saliendo para alimentar algunos discursos xenófobos en Perú, en Colombia. Pero el venezolano en esa zona, en esas latitudes, incluso el venezolano que está cruzando el Darién hacia Estados Unidos en estos momentos, está dando muestras y hay testimonios. Ojalá que se haga literatura sobre eso, la literatura de la diáspora. En la literatura del Darién. Del Darién, de la diáspora, de los que están. Y en todas esas hay muestras de lo que somos como pueblo, como nación. Nosotros somos un pueblo bellísimo, solidario, muy humano, fiestero, sencillo, hay mucha empatía. Yo también vengo para que hablemos sobre eso, pues. Bueno, y efectivamente, pues yo soy guayanés, nacido en Ciudad Bolívar, pero me siento ahorita más cariaqueño que José Francisco Bermúdez, que es el prócer de allá soy más cariaqueño que el río Carinicuao.
Y bueno, sí, soy de allá y bueno, aquí en Maracaibo, Uno es del Y- sitio donde se enamora. sí, bueno, donde ama, donde ama. Entonces, primero lo de la arepa parece que está en entredicho. Los colombianos nos pusieron la arepa en zona en reclamación. Que andan insistiendo que la arepa es de ellos. Pero esa gente se come la arepa fría. Sí. Eso no es arepa, eso será un cazabe echado a perder, una vaina así. Pero arepa fría no funciona, tiene que ser calentilla con mantequilla y queso. No la rellenan. Eso no es arepa. Y con plátano. Nada, no la rellenan. Y hacen una con huevo que le echan un huevo adentro y se le infla, es otra cosa. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Del 4 al 8 de septiembre, Maracaibo se convertirá en la capital poética de Venezuela con la celebración del 10º Festival de Poesía de Maracaibo, organizado por la Asociación Civil Movimiento Poético de Maracaibo, con el apoyo del Teatro Baral, la Biblioteca Pública del Estado Zulia y la librería Puerto de Libros. Únete a la celebración de la 10ª edición del Festival de Poesía de Maracaibo en ocasión de los 495 años de la primera y los 400 años de la tercera y definitiva fundación de Maracaibo, con la participación de más de 100 poetas nacionales e internacionales. Movimiento Poético de Maracaibo, por una nueva ciudadanía cultural. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Continuamos con su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes. Ustedes saben, todas las noches con ustedes, llevando buenos libros hasta sus hogares. La noche de hoy estamos escuchando la presentación del libro Entre el cielo y la tierra, del escritor venezolano Beltrán Vallejo, oriundo de Cariaco, estado Sucre, frente a ese golfo de Cariaco. Bueno, sigamos entonces con esta interesante actividad, pero no olviden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Tus padres, tu nacimiento. No, mi papá en Ciudad Bolívar, un pintor, falleció en el 2013, un pintor famoso, por cierto. Hace unos años fui para un evento allá en Ciudad Bolívar para conmemoración de una galería, pintor impresionista. Tu papá le hicieron un homenaje en una galería. ¿Cuál era su nombre? Beltrán Vallejo, como yo. Qué difícil es competir. Tuviste que irte de estado para no competir con él. No estaba bajo su sombra. Y mi mamá, bueno, una secretaria de prefectura de Ciudad Bolívar. Educadores, pues mi papá también fue educador, mi mamá secretaria. Y bueno, de Ciudad Bolívar para Sucre estudié a la Universidad de Oriente en la UDO. Llegué a la UDO en el año 86, me gradué en el año 93 y me fui a ser maestro de escuela en Cariaco y bueno, ahí me quedé y me enamoré. En el 86 fuiste a estudiar, es decir, tendrías 18 años apenas. 17. 17, 18 años y te fuiste a estudiar. ¿Y tenías familia allá o fuiste solo? Sí, no, ahí estaba un tío. ¿Un tío severo o un tío que lo dejaba ir de rumba? Me permitió de todo. Mira, me hablaste que militaste políticamente además en bandera roja, los que querían tumbar al gobierno. Tuve ese virus. ¿Cuándo entraste a militar políticamente en bandera roja? No, y cuando entré a la universidad, a los 17 años, me capturaron Samit. Y cuando tú me dijiste que naciste, ¿en qué año? En el 89. Yo nací en el 89. En el 89. Estaba yo saqueando un supermercado en Cumaná. Bueno, yo nací el 5 de agosto y el muro de Berlín lo derribaron el 6. Yo nací de este lado de la utopía. Más o menos. Bueno, pero me interesan esos factores, es decir, cómo un estudiante de educación de literatura en castellano se
se siente tan involucrado con el mundo de la política y de esa política un poco desde la decepción, porque Bandera Roja nace precisamente por la exclusión de las clases más pobres, por los problemas de inclusión que tenía el país y de la desigualdad y la necesidad de un cambio violento, porque no había manera de ganar las elecciones a Acción Democrática o a COPEI en ese entonces. Es decir, en los años 80, después del Viernes Negro, después del saqueo de las reservas internacionales con Recadi, es decir, hubo una juventud que dijo, no hay manera de cambiar esta política, y por eso nacieron movimientos como el que tú militaste, o nació el movimiento dentro de las Fuerzas Armadas que terminó en el 4 de febrero, porque era impensable ganar las elecciones a los dos partidos que utilizaban el dinero público para financiarse. Así es. Bueno, yo creo que estamos hablando entre contemporáneos. No sé si nos acordamos de los 80, ¿no? Época muy poética, muy musical, época de Franco de Vita, de Karina, de Melissa. Ahí está una que me está viendo. O sea, fue una época muy musical, muy poética. Y yo, además, y hubo muchas utopías, ¿sí? Y bueno, yo cuando entré a la universidad, aparentemente yo iba a estudiar. Y terminé incorporándome a las organizaciones de ultraizquierda que estaban en aquella época en la Universidad de Oriente. En la Universidad de Oriente había más cubículos de los partidos políticos que bibliotecas. Había una oficina del Partido Comunista, había una oficina de la Liga Socialista, había una oficina del Tercer Camino, había una oficina que no lo llamábamos de Bandera Roja porque todavía estábamos en proceso de legalización, pero se llamaba Movimiento por la Democracia Popular, MDP. Y bueno, todo eso era mampara, ¿verdad, amigo? Era mampara. Pero sí, la política y el estudio. A pesar de todo, de tanta echadera de vaina, como dice, me gradué. Me gradué en el año 93. Porque se enamoró, diga la verdad. La mujer fue la que lo hizo graduar. No, yo me enamoré en Cariaco. Ajá. Bueno, ¿usted llegó soltero a Cariaco entonces? Sí, llegué soltero. ¿Te graduó como licenciado en educación castellano y fue a dar clase en una zona rural o dentro del pueblo de Cariaco? No, más allá del pueblo de Cariaco, un pueblo de pescadores llamado Manzanillo. Tiene una playa maravillosa, se la recomiendo. Yo vi Araya, aquella película maravillosa de Margot Benacerrá. Ustedes todos la han visto, ¿no? El hombre suda la sal, aquella voz de ¿cómo se llama? De José Ignacio Cabrujas, ¿no? Que es el narrador. Y cuando uno ve aquella cosa en blanco y negro y ve al hombre, al pescador sufrir o irse, amanecer, pasar toda la noche pescando o salir tempranito y volver a pleno sol a las 2 de la tarde con aquel solazo, uno dice, qué difícil es el trabajo del hombre, ¿no? El trabajo manual, ese trabajo de andar con la escardilla, de tirar la atarraya, de trabajar de solo a solo, porque bueno, nosotros los pequeños burgueses que vivimos de hacer libros y de hacer programas de radio y de hacer estas cosas que no nos ponen las manos ásperas, evidentemente admiramos a eso. Tú llegaste como profesor de literatura a un lugar donde el único modo de vivir era ese. Bueno, ¿verdad? Pero llegué con mis utopías. Y yo creo que cuando uno tiene tantas fantasías, tantas utopías, tantos sueños, tanta imaginación, uno tiene un grado de libertad que no aprovecha los escenarios. ¿Verdad? No, sí, llegué a Cariaco y después al pueblo a dar mis clases. Pues tenía que pararme ya a las 4 de la mañana para llegar al pueblo. A veces pasaba una hora caminando para llegar a mi salón de clases. Y después, bueno, me volvía al mismo proceso. Pero eso fue todo un aprendizaje. Llegué a ser director de una escuela bolivariana también. Las escuelas bolivarianas eran las que tenían 2 turnos. No, se les daba almuerzo a los muchachos, desayuno, almuerzo y su merienda. ¿Cómo se aprendía ahí, eh? Bueno, no faltaba ninguno a clase. Cuando había comida, no había ausentismo escolar. Y yo creo que eso todavía es así. Y yo creo que no está mal que el gobierno financie esas cosas. Por eso cuando yo me entero que el Banco Central le mete $300 millones a la banca para mantener el dólar estable,
Yo digo, esa plata debería estar en nuestros colegios. Se siembra más en un programa de educación escolar que salvándole el bolsillo a los comerciantes para que el dólar se mantenga estable. Convierte eso en comida para los niños, convierte eso en educación, convierte eso en libros, pero bueno, Nicolás Maduro es de derecha. Prefiere salvar los bancos que a la gente. ¿En qué momento empezaste a escribir? Es decir, tú llegas a escribir una novela como esta, Fantasma de Carabobo, y la escribes en un año porque tienes un oficio de escritor. ¿Sí? Bueno, siempre me ha gustado la historia. Además, yo creo que no soy un historiador frustrado, me he dado cuenta. No. Aquí están los vástagos. Pero bueno, mi primera opción, allá por los 80 en la universidad, fue estudiar historia en la Universidad Central de Venezuela y salí. Pero mi papá no tenía los medios económicos. Pero en una segunda opción salí para Cumaná y estudié licenciatura y mi papá decidió que me fuera para Cumaná porque tenía un tío, tenía un hermano. Pero la historia es una pasión. Yo soy apasionado del pasado, porque el pasado está tan presente en nosotros. Nosotros somos pasado. Somos pasado. No solamente desde el punto de vista genético, sino también en aspectos como nuestra personalidad, nuestra cultura. Somos fantasmas. En el fondo somos fantasmas. Y bueno, es buena parte del trabajo que yo he venido haciendo, sobre todo con lo que fue el proceso independentista. Tengo 3 libros sobre esa materia, entendiendo que el origen de la venezolanidad está en una etapa que fue una etapa muy cruel, pues. La guerra de independencia fue un genocidio. Es lo que yo, en buena parte del trabajo, intento transmitir, porque lo que se transmite en los colegios, en los liceos, es una historia de Venezuela casi bucólica, una historia ni siquiera anecdótica, casi poética. Bueno, es el pasado, los próceres, los militares, todos posando así. Mucha pose. Yo no podría estar así todo el día como está Bolívar, como está. Pero la crueldad, la sevicia. A Boves no le dedican ni 2 páginas. Y el tipo estuvo 2 años arrancando cabeza. El sadismo que construyó la identidad venezolana, porque tan constructor de la identidad venezolana fue Bolívar como fue también José Tomás Boves, un asesino en serie, como lo fue Morales, o el mismo Morillo. Y las montoneras después, ¿no? Es decir, Venezuela estuvo todo el siglo XIX hasta que llegó Gómez a medio ordenar el ejército, lleno de montoneras que llegaban y violaban, arrasaban y arrancaban cabezas sin pagarle a nadie nada. Y este presente que estamos viviendo, algunos elementos que nosotros a veces vemos de lo bello, pero también de algunas cosas feas que tenemos nosotros. Tenemos grandes grandezas, y me disculpa la redundancia, el pleonasmo, pero también tenemos grandes miserias. Somos así, pero somos venezolanos. Entonces, y por eso que también aprovecho de presentar una figura que no es militar, no es genocida, y es la expresión, a mi criterio, pues, de la civilidad, José Gregorio Hernández. Y no lo veo, yo no estoy trabajando desde el punto de vista católico, como bien decía mi querido amigo, yo no soy un activista del catolicismo, pero este personaje como hombre, como tío, como hijo, como científico, como docente, como bailarín, como músico, como filósofo, y sastre también. Él exactamente, mi querido amigo, él confeccionaba sus propios trajes y cómo le gustaba bailar hasta el amanecer. Síguenos en @Librería Radio.
Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos al último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. La noche de hoy estamos escuchando nada más y nada menos que la presentación del libro Entre el cielo y la tierra, del escritor venezolano Beltrán Vallejo. Este libro, como ustedes ya sabrán, trata sobre la vida del gran José Gregorio Hernández. Sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más demoras, continuemos escuchando ya la última parte, el último segmento de esta presentación. Este es José Gregorio humano. ¿Le gustaban las mujeres a José Gregorio? Bueno, ahí hay un capítulo donde hay un capítulo basado más que todo en las cartas que él tenía un gran amigo, Carupanero, Santos Aníbal Dominici, también promotor constructor, pues, de lo que es la historia de la modernidad, de la salud, otro precursor, pues, otro prócer civilista, salud venezolana, Santos Aníbal Dominici. Hay un hospital famoso allá en Carúpano con su nombre, él mismo del Falque, ¿oíste? La famosa invasión contra Gómez en el año 1922. Bueno, en base a las cartas entre esos dos panas, esos dos chamos, esos dos amigos, bueno, comencé yo a elaborar este trabajo en función de ir descubriendo el José Gregorio pendiente de unas muchachas bellísimas que estaban en Caracas y le estaba enamoradísimo. Mira, vale, salúdame a la muchacha esta y tal. Pero con esa picardía, yo no, bueno, y este es el que es santo. Y hay una muchacha que se enamora locamente. Oye, tú como que no quieres que le den la vaina a la santidad. No, estás echando de la burra por el monte. Al contrario, no van a hacer un gran favor. No van a hacer un gran favor porque a menos diré yo que tendré futuro, porque yo también soy medio pícaro. Entonces, o sea, si dejan pasar a José Gregorio y pasamos todo lo que... Bueno, entonces sí, él se enamora de una muchacha y la muchacha no le hace caso, y en el trabajo que hacemos aquí, él expresa en sus cartas el profundo dolor, que estaba enamorado, loco, pero enamorado solo, y él manifiesta el sentimiento. Después, el hijo de esa muchacha fue alumno de él en el laboratorio. Y lo rapó. No, al contrario. Bueno, entonces, ver la historia así de ese lado ameno, pero ver la historia también en esos aspectos humanos, pues, de José Gregorio humano.
Hay detalles, por ejemplo, en Fantasmas de Carabobo, mi personaje principal es el jefe de la Legión Británica, el teniente coronel Tomás Ferrer. Bueno, valga la ironía del destino, la batalla que supuestamente, digo supuesto porque ustedes los maravinos tienen otra batalla, que es la batalla del lago de Maracaibo, pero la batalla de donde nace nuestra nacionalidad, la patria, es la batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821. Nosotros estamos en España, tranquilo. No ustedes estaban todavía en España. Nosotros estamos en España. Teníamos pasaporte español, tenemos pasaporte europeo, chicos. Y ustedes leen, las crónicas, leen la batalla en sí. Si no fuese por el sacrificio, el martirio, porque se dejó matar, él y sus 300 soldados de la Legión Británica. En esa batalla, Bolívar y el propio país lo hubiesen pasado muy mal. La Legión Británica fue un contingente de 300 hombres mercenarios. Ellos vinieron a Venezuela a luchar por la independencia de este país, pero no porque eran muy patriotas, sino porque les pagaban. Y ese grupo de mercenarios formó un muro de contención en plena batalla para que los llaneros de Páez entraran en la sabana e hicieran lo que sabían hacer. La pica de la mona. La pica de la mona, exactamente. Pero fue por el sacrificio de unos extranjeros. Lo que sabían hacer los llaneros de Páez era arrancar cabezas y meter puñales y lanzar y sacar tripas con unas lanzas largas que tenían. Una lanza de 2 barras. Bueno, entonces... Él lo dice así, que lo que sabían hacer, ¿no? Una vaina. Pero bueno, es la paradoja, pues, la ironía, pues. Un inglés, mercenario, su sacrificio y la muerte de 300 ingleses. Lo peor es que y polacos también ahí. Lo peor es que esa gente se murió y a la mujer no le enviaron la plata. Es decir, Bolívar se trajo ese poco gente que cuando se los trajo eran un montón. La mitad se murieron de paludismo y la otra mitad, bueno, dejó el pellejo en el campo de batalla y se murieron y les pagaban al final. Así es. Ese tipo de componentes históricos que en la historia de escuela y de liceo no se cuenta. Nadie cuenta que Bolívar cuando llegó a Angostura, ya Angostura estaba libre. Claro, Lo que pasa fue que él llegó con una bola de billetes y un poco de catires. Por mi general Manuel Pial, el libertador de Guayana. Yo estaba contando que hay una cierta similitud entre Padilla, el almirante José Padilla, entre Pial y Padilla, porque ambos fueron líderes de la paldocracia, de los mulatos, de la gente de color. Y eran grandes militares con mucha capacidad, pero la influencia en esos sectores asustó mucho al libertador. Entonces, en el caso de Manuel Pial, sí, él estuvo haciendo conspiración con esos sectores, aprovechando su influencia, su liderazgo, y bueno, el libertador tuvo que dar un golpe de autoridad y lo dio de una sola vez, pues, con contundencia. Ahí hay dos cosas sobre Manuel Piar, claro que no están en ninguna de las dos novelas, pero lo de Piar, la mitología dice que Bolívar que le cogió a la mujer y que bueno, que Piar lo iba a agarrar y le iba a hacer no sé qué cosa. Pero sí hay una reflexión de Bolívar. Bueno, hay uno que dice que eran hermanos. Sí hay una reflexión de Bolívar posteriormente, cuando le consulta, creo que Oliari, le consulta el problema de por qué no fusila a Santander. Si él tiene la seguridad de que Santander estuvo vinculado en la noche de Septembrina, cuando tentaron contra él en Bogotá. Y Bolívar sentía resquemor de haber asesinado, de haber fusilado a Piar, y no quería cometer lo que él sentía que había sido un error al fusilar a Piar con Santander. Finalmente debió haber asesinado fue a Santander y no a Piar. Hay una carta a uno que fue presidente después de Mosquera, donde él confiesa que lo peor que él hizo fue fusilar a Piar y a Padilla. Y a Padilla también. Y lo dice en el sentido de que no fusiló a Santander. Era lo que debió haber hecho una sola vez. Y entonces él tiene todavía esa herida, así. Y del propio Piar. Que bueno, si fusilé a estos que eran
que eran mejores que esta rata. Entonces no ha acabado con Santander. Así fue. Pero bueno, eso forma parte de lo que estamos hablando. Cómo nosotros... Urdaneta sí dio orden de captura a Santander y le emitió condena de fusilamiento. Si donde lo agarran lo matan, lo que pasa es que el tipo se perdió. Bueno, eso es lo que estamos aquí tratando de conversar sobre lo que es la identidad, lo que es nuestro gentilicio, lo que somos como pueblo, como venezolanos, como gente, como ciudadanos, como amigos, como novios, como esposos, como vecinos. Y a veces no nos damos cuenta que transmitimos también historia. Ahora, transmitimos pasión, transmitimos este tipo de códigos. Yo quiero hablar simbología. Yo quiero hablar sobre tu poemario. ¿Qué pasa cuando ayer o antier lo decía, que hay un libro de Bras Echenique, espero que no se lo haya plagiado, que se llama Amor y Muerte, el amor y la muerte, y en el primer párrafo Bras Echenique dice, lo puedo repetir porque no me canso de pensar que eso es cierto, que toda historia de amor está condenada al sufrimiento, que en el peor de los casos se enamoran fuertemente y uno de ellos él es infiel y sufre el otro porque te montaron cacho, porque tal cosa, tal, o uno de los otros, el amor medio naufraga y se enamora de otro y te deja a ti amando y está el despecho y está la cosa. Es decir, ese es lo más sencillo, pero en el peor de los casos consigues a la persona que amas a esa persona hasta que te conviertes en un anciano, llegas a los 80 años, a los 70 años con esa persona y algunos de los dos tienen que morirse. Es la ley natural, lo dice Bras Echenique. ¿Y cómo tú le dices a una persona de 70 años, tranquilo, otro llegará? Es hora de despedirnos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Llegamos al final de nuestro programa. Si quieren escuchar toda esta intervención completa y verla en video, pueden ir a mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. Allí van a encontrarla, o colocar Entre el cielo y la tierra Beltrán Vallejo en YouTube y van a conseguir la presentación completa, que dura un poco más de 1 hora y donde conversamos además sobre el poemario de Beltrán, que es sin duda un poemario hermoso, elegíaco a la muerte de su amada esposa. No puedo compartir más tiempo con ustedes, ojalá pudiéramos tener 2 o 3 horas de programa, pero tenemos una todos los días, de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo cariño todos los días. Solo me queda pedirles que por favor sean felices, lean poesía.